Vamos con reanimación cardiopulmonar, con sus siglas RCP, que van destinadas a restablecer las funciones vitales que han sido momentáneamente interrumpidas por una PCR, por una parada cardiorrespiratoria, y que van a depender en gran medida de la intervención temprana en este caso, teniendo en cuenta que solamente un 40% aproximadamente de los pacientes que entran en parada cardiorrespiratoria lo reciben en esos momentos posteriores e inmediatos, y solamente un 12% con apoyo de desfibrilador. Podemos encontrarlo también con la nomenclatura de resucitación cardiopulmonar. Veremos que, aunque posteriormente a este soporte vital básico le va a seguir el soporte vital avanzado, donde va a haber una intervención por parte de profesionales sanitarios, veremos que lo más importante de todo va a ser mantener la función cardíaca por encima de la función respiratoria. Aunque la función respiratoria, como os digo, se monitorizará después en el momento de la llegada para saber los niveles de dióxido de carbono que vamos a encontrar en sangre. Lo más importante es entender que la reanimación cardiopulmonar o mantener este funcionamiento cardíaco va enfocado o tiene la finalidad de mantener la función cerebral. Vamos a hablar de soporte vital. El soporte vital es en realidad todo el conjunto de intervenciones que van encaminado a la intervención de la reanimación cardiopulmonar para atender esta parada desde los primeros auxilios. Y veremos que se divide en dos partes. La primera, el soporte vital básico, donde hay una intervención por parte de un rescatista que puede estar o no experimentado, puede tener formación o no sanitaria. De ello sí que va a depender la calidad del masaje cardíaco y por lo tanto el restablecimiento de la función cardíaca. Y por otro lado, el soporte vital avanzado del que ya hemos hablado, que se basa principalmente en la aparición de profesional médico y de enfermería con medios a su alcance para poder restablecer esa función cardíaca o mantenerla hasta que llegue a un centro hospitalario y se le pueda monitorizar y se le pueda atender de una manera mucho más profesional. En cualquier caso, tanto el soporte vital básico como el soporte vital avanzado tienen su fundamentación en la intervención y estabilización en el lugar del accidentado o de la parada cardiorrespiratoria, para luego trasladarle a un centro hospitalario para que tenga esa atención médica completa de la que estamos hablando. Bien, vamos con la denominada cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia es una sucesión básica de 4 pasos que deben seguirse cuando se presencia una parada cardiorrespiratoria o va a ocurrir de manera inminente. Vemos que como protocolo hay en algunas ocasiones donde podemos ver una insuficiencia respiratoria o una respiración no eficaz a la vez sustentada por una función cardíaca que tampoco está respondiendo a las exigencias del organismo, y por lo tanto deberemos de comenzar esta cadena de supervivencia lo antes posible para que haya el menor riesgo y podamos intervenir, como decimos, con la mayor premura posible. El primero de estos pasos sería la llamada al 112. Esto, que es algo muy básico, a veces no se sigue con especial celo y si entramos en un tanto de pánico, se suele empezar por el rescatar o empezar el masaje cardíaco antes de realizar esta llamada al 112. Actualmente es muy sencillo porque todos nuestros teléfonos funcionan con manos libres, con lo cual se puede monitorizar incluso a través de vídeo, y esto hace que la asistencia que podamos recibir sea mucho mejor. Pero bueno, basándonos en la llamada telefónica, que se puede mantener en espera hasta que llegue el soporte vital avanzado, hace que nos puedan dar indicaciones de cómo evaluar al accidentado, a la persona en parada cardiorrespiratoria, y a la vez cómo detectar una posible evolución tanto positiva como negativa y la calidad del proceso que se está realizando. Como os decía, lo primero sería el reconocimiento temprano y la solicitud de ayuda. Todo ello acompañado a la vez de la prevención o el reconocimiento del paro cardíaco. El segundo de los pasos será bien la reanimación cardiopulmonar por parte de otros testigos, mientras que otros van llamando al 112, por lo tanto sería lo más
idóneo que nos podría ocurrir, y es una forma que nos garantiza ganar tiempo y la atención, como decía, la atención temprana que tanta importancia tiene. En el tercero de los casos encontramos la intervención ya de un elemento que no siempre vamos a tener a nuestro alcance, que son los DESA o los desfibriladores semiautomáticos, la desfibrilación temprana con una recuperación del latido cardíaco, que sería lo ideal o lo esperado. Bien, hay que entender que no siempre es oportuna la desfibrilación. Veremos que el DESA semiautomático nos va a decir si es viable o no es viable la ejecución por parte de la descarga del propio desfibrilador. Para que ocurra esto, debemos encontrarnos con una fibrilación ventricular, que no se trata de una parada en sí, sino de una descoordinación con unos latidos que van a aparecer de una manera muy rápida, haciendo totalmente ineficaz y descoordinada la función cardíaca. Para poder realizarlo, el protocolo del DESA nos dice, primero, que debe de haber una pérdida de conciencia por parte de la persona accidentada, y por otra parte esa fibrilación ventricular, de la cual nos va a informar el propio aparato, de forma que nos va a indicar cómo se va a realizar la descarga, en qué intensidad se va a realizar esta, y si procede posteriormente continuar con el masaje cardíaco o se ha restablecido la función cardíaca. Lo que buscamos es la coordinación de esas contracciones cardíacas para que sean eficaces. Lo que se busca con una desfibrilación es una despolarización eléctrica de la propia función cardíaca para que vuelva a ser rítmica y adecuada. El último de los 4 pasos sería ya el soporte vital avanzado y los cuidados post-resucitación, que van encaminados a recobrar la calidad de vida del paciente. Bien, pues vamos ahora con la secuencia del soporte vital básico en personas adultas y en paciente pediátrico. Lo primero es diferenciar cómo ocurren cada una de estas paradas cardiorrespiratorias por estadística. Por estadística, en adultos, la parada cardiorrespiratoria aparece generalmente con origen cardiogénico, es decir, origen cardíaco. Tiene su origen en alguna función del corazón que ha quedado interrumpida o que no está realizándose correctamente, como en la fibrilación de la que estábamos comentando anteriormente. Sin embargo, en el paciente pediátrico, la parada cardiorrespiratoria, estadísticamente y de manera genérica, aparece con origen respiratorio, normalmente por el denominado OVACE o la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Estadísticamente las personas más mayores pueden ir acumulando enfermedades cardíacas, de las cuales por estadística, por percentil, veremos que estas ocurren en el paciente pediátrico por la introducción de objetos en la boca, como juguetes o como comida, que es mucho menos habitual en adultos, y que por lo tanto en niños es menos habitual que haya problemas cardíacos por un mal funcionamiento o por una enfermedad tanto adquirida como degenerativa, que sí que va a aparecer en pacientes adultos, sobre todo en adultos mayores o ancianos. Bien, vamos a hablar del primero de los casos. El primero de los casos del soporte vital básico en personas adultas. Lo primero que vamos a hacer era el sistema ABA, el sistema de evaluación, en el que vamos a evaluar la situación. Vamos a ver en qué situación nos hemos encontrado, no solamente a este accidentado, sino todo lo que pueda haber a su alrededor. Poner a salvo en el caso de que sea necesario, o apartarle de un probable origen accidental. Si no es así, es el único accidentado, ya ha entrado en parada o está en inminente parada y ha perdido conciencia, trasladamos esta información al 112. A partir de aquí comenzábamos ya con ese segundo paso de resucitación, que comenzará con 30 compresiones torácicas. Continuaremos con 2 ventilaciones y ya cogeremos el ritmo correcto de la reanimación, que será
de 30-2. Esto quiere decir que son 30 contracciones, 2 ventilaciones. Con 2 rescatadores, si son profesionales o están formados para poder realizarlo, se harán 15-2, de forma que sea algo más eficaz la llegada de oxígeno. Por último, la resucitación, como decíamos, con el desfibrilador, con DESA, que debe encenderse y seguir instrucciones. No se trata, como hemos hablado algunas veces, de inventar. Está absolutamente todo inventado. En el caso del DESA, viene con instrucciones, puede haber diferentes modelos, pero tanto aquellos que traen las pegatinas por separado, donde vamos a encontrar los electrodos que entran en contacto con el paciente, como aquellos que vienen en una sola pieza, vienen dibujadas las diferentes ilustraciones para que no haya error posible a la hora de su posicionamiento, tanto en la zona superior si se trata de la parte izquierda como en la zona inferior si se trata de la parte derecha. Los que vienen en una sola pieza vienen como en una forma de S, mientras que las que vienen por separada vienen, bueno, pues pequeñas plantillas, digamos, que van conectadas al desfibrilador de manera independiente. Bueno, pues explicamos un poquito los pasos del DESA, que serían 9 pasos. El primero, y el más importante, dejar el pecho de la víctima descubierto. Esto también deberíamos de realizarlo a la hora de realizar el masaje cardíaco, de comenzar el masaje cardíaco. Lo que puede suponer cuando tenemos ropa de por medio es que no haya un posicionamiento correcto del talón de la mano, ni encontremos el lugar perfecto o idóneo para comenzar el masaje cardíaco. De no ocurrir de este modo va a ser ineficaz y bueno, todas las compresiones que realicemos no servirán absolutamente para nada. Se pide quitar toda la ropa posible dentro de las, digamos, situación que tengamos a nuestro alcance o de los medios con los que podamos contar. Si podemos cortar, si no podemos cortar, si somos capaces de desabrochar o no somos capaces de desabrochar. Bueno, toda esa situación hay que valorarla en el momento en el que nos encontramos con el paciente accidentado. Una vez que tenemos el pecho de la víctima descubierto, poner el dispositivo en marcha. Conectar el cable de los electrodos al aparato. En cuarto lugar, colocar los electrodos en el pecho de la víctima. Colocar el DESA analizando para asegurar que nadie toca a la víctima. Es importantísimo, ya que si no la descarga se derivará a aquellas personas que estén en contacto. Si el aparato indica descarga, porque ha detectado esta fibrilación o porque cree necesaria la desfibrilación, pulsar el botón. Se realiza la descarga con este séptimo paso y en el octavo nos va a pedir reanudar inmediatamente la resucitación con los ciclos 32, 15-2 de los que hemos hablado, salvo que haya un restablecimiento de la función cardíaca y que pueda detectarlo y pueda evaluarlo correctamente el DESA. Por último, continuar repitiendo este proceso de RCP análisis-descarga hasta que se restablezca la función cardíaca de forma correcta. Bueno, ¿cuándo finalizamos reanimación cardiopulmonar? Pues vamos a encontrar 3 situaciones en las que un rescatista en soporte vital básico debe de finalizar esta situación. Lo primero es cuando la víctima muestre signos de recuperación, que es la ideal y la que todo el mundo espera en todo momento. Sin llegar a ser peliculeros, pues bueno, saber que esta situación no es fácil de encontrar, sobre todo en aquellas personas que no tienen una formación específica y que por lo tanto el masaje va a ser más tardío y de peor calidad. Cuando la víctima muestra estos signos de recuperación hay que dejarla en posición adecuada de reposo y darle el apoyo que necesite sin abandonarla en ningún momento. El segundo de los casos es cuando llegan los equipos de emergencias. En ese momento nos encontramos ya con un soporte vital avanzado para que pueda ser estabilizado, pueda ser medicado y podamos tener una situación mucho más idónea y de calidad. Por último, encontraremos el menos deseado de todos y no voy a hablar de que una persona fallezca, eso lo tendrá que determinar un médico, tendrá que evaluarlo correctamente. Será cuando el rescatista llegue a la extenuación. Hay una debilitación o cansancio extremo que nos impide realizar ese masaje cardíaco de forma correcta y por lo tanto totalmente ineficaz, no tiene ningún valor
sobre el paciente. Bien, en el soporte vital básico pediátrico tiene, algunos pasos que, como decimos, son ligeramente diferentes a los que vamos a encontrar en el soporte vital básico también, pero del adulto. La RCP se inicia con 2 ventilaciones de rescate y si hay que trasladarse para pedir ayuda, nos podemos llevar a la víctima en alguno de los casos, siempre que podamos transportarla y no tenga un peso avanzado. Recordemos que el paciente pediátrico, digamos que si por rango de edad pediatría abarca desde los 0 hasta los 14 años, no voy a poder cargar muy probablemente con una persona de 14 años. Pero sí voy a poder hacerlo con aquellos pacientes en parada cardiorrespiratoria que ronden aproximadamente los 20-25 kilos, que pueden oscilar desde los 5 hasta los 8 años aproximadamente. Bien, el caso idóneo del que hemos visto antes en el adulto, cuando hablábamos que mientras una persona va llamando al 112, lo mejor es que otra persona que está en ese mismo lugar comience el masaje cardíaco, de no ocurrir, en muchos manuales y en muchos protocolos aparece el gritar pidiendo ayuda. Esto, que parece algo así como muy loco, efectivamente debe de ser así, para que pueda acudir lo antes posible alguna otra persona a echarnos una mano. Bien en el masaje cardíaco si es que está más experimentado, bien en continuar con la comunicación en el 112 en el caso de que el rescatista que está haciendo el masaje no pueda hacerlo. Lo segundo que debemos de hacer, una vez que vemos que el paciente no responde, tanto el pediátrico como el adulto, gritamos pidiendo ayuda, intentamos abrir la vía aérea. Si respira normalmente, perfecto, vemos que ha habido una obstrucción, quizás en el momento en el que abrimos vía aérea, si no ha sido total, puede haber un restablecimiento. Se realizan las 5 respiraciones de rescate. A partir de ahí nos preguntaremos si hay o no signos de vida. De no encontrarlos y aparecer esa parada cardiorrespiratoria, comenzaremos con 15 compresiones torácicas y 2 respiraciones de rescate, continuadas con nuestras 15 compresiones. Llamar a 112 y 1 minuto de RCP sin parar, sin tener en cuenta las ventilaciones anteriores. Bien, vamos con un tema un poquito controvertido, que es la aplicación del DESA en pacientes pediátricos. Actualmente lo que nos dicen es que en lactantes no está recomendado, que hasta los 8 años deben usarse los parches pediátricos junto con el software específico de descarga, porque la intensidad, como podemos entender, no es la misma que la que se va a aplicar con el paciente adulto. Como os decía antes, hay una diferencia muy grande en pediatría entre un bebé recién nacido, un neonato, y un niño o niña de 14 años, con lo cual los procedimientos también son distintos. Como vemos, lo que nos dice el protocolo es que hasta los 8 años, hasta esos 25 kilos, 20 y tantos kilos, todavía es manipulable como para que haya una diferencia sustancial con respecto al adulto. Sin embargo, un niño o una niña de 13-14 años, probablemente su complexión física y su madurez cardíaca pueda estar en consonancia con la de un adulto joven. A partir de ahí, los mayores de 8 años, como os digo, protocolo igual que los adultos. Bien, pues vamos ahora con el carro de paradas. El carro de paradas se conoce también como el carro de reanimación cardiopulmonar, pertenece al soporte vital avanzado, como es de entender. Es un pequeño mueble que puede transportarse, que está compuesto por ruedas, que facilita el desplazamiento, con diferentes cajones y bandejas, donde se distribuye todo el material imprescindible para atender una parada cardiorrespiratoria siguiendo las pautas establecidas y ordenado de modo que podamos acceder a ciertos materiales, incluidos los farmacológicos, de forma ordenada y secuenciada. Está formado por 4 tipos de materiales o equipos que lo componen. El primero será el equipo de reanimación y el material de ventilación e intubación. El segundo, el de catéteres, sondas y jeringas. El tercero, el de materiales diversos, formados por ejemplo por equipos quirúrgicos básicos o férulas y torniquetes. Y el cuarto y último, el que pertenece a sueros y fármacos, donde vamos a encontrar por ejemplo la atropina, adrenalina o cualquier otro elemento farmacológico que nos sirva para ayudar en ese proceso de resucitación.
La persona encargada de la revisión y reposición del carro de parada será el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el TCAE, que debe mantener en perfecto estado de uso el carro de parada. ¿Qué debe de hacer para esto? Primero, comprobar que el carro de parada está en correctas condiciones de mobiliarios, que las cajas contienen todos los fármacos establecidos y que están precintados antes de su uso. Lo segundo, si el carro ha sido utilizado o los precintos han sido rotos. En ese caso, lo que se debe realizar es una primera limpieza del carro, de los equipos y materiales con productos que no dañen en ningún caso ni el aspecto ni la estructura, ya que es muy importante reconocer ese material. Las veces que sea necesario, en función del lugar donde se puede ubicar o de las pautas que se pueden llevar a cabo y de la frecuencia de utilización del mismo. Posteriormente se revisa y se comprueba la cantidad y la fecha de caducidad de los fármacos. A continuación, cantidad y fecha de caducidad del resto de materiales, reponiendo aquellos que falten. Revisar y mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos y aparatos que van complementando este material. Y por último, para terminar el proceso, deberá precintar de nuevo las cajas de medicamentos y el carro de parada, para que quede constancia de que no ha sido usado y por lo tanto todos los materiales han sido revisados correctamente. Bien, en el soporte vital avanzado, lo vamos a nombrar como masaje cardíaco en paciente monitorizado. Para aplicar el masaje externo nos vamos a encontrar principalmente con dos situaciones. La primera situación será en parada presenciada y la segunda en parada cardíaca no presenciada. En la parada cardíaca presenciada, lo primero que vamos a hacer es valorar el estado general del paciente y comprobar el pulso cardíaco. Para continuar, si no tiene pulso, como es evidente, iniciando de forma inmediata la RCP para tratar de restablecer esa frecuencia cardíaca, así como también la respiratoria. Por último, y si se puede, se debe pedir ayuda para complementar la reanimación. En el segundo de los casos, en la parada cardíaca no presenciada, se comprueba el pulso cardíaco para valorar el estado del paciente. Si no detecta pulso, antes de iniciar el RCP y en el primer minuto de la parada, aplicar en la zona precordial, parte anterior y media del tórax, un golpe seco con la mano cerrada, el puño en percusión. A continuación, si a pesar de esta maniobra persiste la ausencia de pulso, se debe iniciar de forma inmediata la técnica de RCP. Bien, en ambos casos se lleva a cabo con el paciente en decúbito supino sobre la cama y colocando una tabla de parada debajo para mantenerlo sobre una superficie plana, dura y resistente a la presión que vamos a hacer durante el masaje. Bueno, no está de más también añadir que también se puede utilizar en este caso, como es evidente, la utilización de tanto desfibriladores semiautomáticos como los cardiocompresores, lo que es un masaje cardíaco automático, un masaje cardíaco externo que permite además la desfibrilación sin dejar de realizar las compresiones, ya que al no haber contacto con un rescatista o con una persona, no hay derivación. Por lo tanto, mientras que se realiza este masaje con el cardiocompresor, se puede además realizar la desfibrilación. Si no es así, el intervalo que puede pasar entre esa pausa entre el masaje cardíaco y la desfibrilación es mínima, nada que ver con el tiempo que podemos perder en el caso de ser un rescatista y no un cardiocompresor. Por último, como no, cuando la parada cardíaca se produce con paciente monitorizado y se inicia la reanimación siguiendo el protocolo descrito, hasta que acuda el rescatista especializado o el facultativo especializado, con el carro de parada colocamos siempre primero la tabla para no interrumpir el masaje cardíaco, la reanimación. Si la parada cardíaca se produce por una fibrilación ventricular, como decimos, o una taquicardia ventricular sin pulso,
se debe utilizar el desfibrilador. En este caso ya no el semiautomático, ya estamos en un centro hospitalario, donde podemos contar además con estos DESA, pero lo normal es que se apliquen las palas de desfibrilador, que permiten aplicar una descarga eléctrica de alta intensidad en el tórax para detener la actividad anómala del corazón, como decimos, esa despolarización que queremos reconducir para que vuelva a ser rítmica y coordinada, y activar el nódulo sinoauricular, instaurando de nuevo la conducción eléctrica autónoma del corazón. Bien, pues hasta aquí el podcast, la clase de hoy, que como vemos, la reanimación cardiopulmonar necesita de unas pautas y unos protocolos muy específicos que están muy diferenciados con respecto a otras intervenciones en primeros auxilios. Bueno, pues sin más, si hay alguna duda o hay alguna sugerencia o incluso corrección que podáis enviar, lo podéis hacer a través de los comentarios o también a través del correo electrónico. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.